Rafael Ramírez se llevó hasta las engrapadoras. Sí, Yesenia, se llevó las grapas. Todo lo que había por ahí se lo metió en el bolsillo. Entonces, hay unos errores en el manejo de la industria petrolera que son graves. Y en la economía, el expropiese, todas esas políticas, bueno, que se fundamentaban en el dólar alto, pues, como son, esas eran las vacas gordas, ahora las vacas flacas. Pero el segundo error, ahí voy, que es lo que tú estabas tocando, es las sanciones. Las sanciones, bueno, como es el niño que lloró y el mamá que la pellizca, entonces las sanciones agudizaron toda esa crisis. Pero además, las sanciones le quitaron la base de la economía, era la economía petrolera, y te la arrancaste y en un momento nos dejaste varados, en medio de una confrontación política donde un factor aliado con los americanos, un factor no soberano, no bolivariano, no patriota, no bolivariano el de Chávez, Bolívar el jefe histórico de la independencia, el héroe de la patria, no el de Chávez, porque el de Chávez es otra cosa. Porque aquí, yo nunca he oído hablar de Guaidó de Bolívar, por lo menos, porque él debe creer que Bolívar lo inventó Chávez. Sí, es un producto del mercadeo. Sí, del mercadeo, porque él debe creer eso. Pero ve esas sanciones de jugar a generar más crisis, para que más dinero se caiga, pero de mano a los americanos, que lo que les interesa es el petróleo, eso es grave. Y por eso, a la hora de evaluar la relación, la gente dice, ok, Maduro es responsable, pero los otros también. Y por eso que no los quieren. Y en las encuestas tú ves todo lo que está pasando. ¿O me equivoco? Bueno, te voy a responder en lo que andamos ahora. Por eso, en Fuerza Vecinal, que es mi partido, andamos en una de recomponer, de resetear la política, de refundar el modo de hacer política. Porque ha sido un fracaso. Chávez fracasó absolutamente, pero fracasó la oposición. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué razón y qué derecho tenía la gerencia de PDVSA de aquella época de negarle a Chávez poner a Gastón Parra Luzardo, que era un brillante economista, como presidente de PDVSA, y por ahí comenzó ese jaleo que nos llevó al paro? ¿Y qué derecho tenía Chávez de destituir a todo el componente de talento de la empresa como si él fuese el amo del país, una especie de Juan Vicente Gómez redimido? Eso, ninguno tenía derecho a hacer eso. Entonces, la conducción política ha sido tan equivocada que en este momento tienes un país que dice que se vayan todos. Ahí la gente en la calle te dice que se vayan todos, es que no quiero gobierno, no quiero oposición. Bueno, nosotros andamos en la idea, hermano, de sentido común, de buscar una salida, de superar los errores, de construir una vía de cambio, una vía de transformación, pero no una vía de venganza, una vía... Mira, la política hoy tiene que ver mucho con el sentido común, tiene que ver mucho con la racionalidad, tiene que ver mucho con los problemas de la gente, tiene que ver mucho con vincularse en cómo hacer para gobernar para todos y hacer una economía próspera gobernando para todos. Quiere decir, mercado y dignidad son dos temas que, en mi opinión, son fundamentales hoy para el país que viene, para el país que tenemos que construir, y cuando digo construir no digo una nueva constitución ni eso es cuento viejo. Estoy hablando de ver al país en una dimensión donde este país, su pueblo necesita trabajo y dignidad, sus empresarios necesitan que los dejen trabajar y también que les metan el ojo porque a veces abusan, pero también que les permitan ser empresarios prósperos, porque el país así es como funciona, y que un gobierno le meta la mano duro a su responsabilidad primigenia, que es salud, educación, servicios públicos generales, y que le brinde a la gente una pista de baile bien arregladita para que la gente pueda bailar su propia cosa, alejándonos un poco de ese populismo que le ha hecho tanto daño al país, el populismo de la bolsa de comida, el populismo del te mantengo, eso no le sirve tampoco al país. Entonces yo creo que hay que ver en otra dimensión, pero la solución a la crisis actual pasa sin duda por los acuerdos. Pasa por los acuerdos. Hoy, en estos días, veía con extrañeza, yo decía incluso con cierto dolor, los norteamericanos reabrieron su embajada en La Habana. ¿Y por qué el venezolano tiene que ir hasta Bogotá para sacar cuando el archienemigo no es igualito el gobierno de Díaz-Canel? El gobierno de Díaz-Canel no es el archienemigo de unos y los norteamericanos son enemigos de los otros. Pero ahí tiene que imperar la racionalidad. Entonces, para que este país salga del hueco donde lo han metido, tiene que seguir avanzando la racionalidad. Yo veo en algunos sectores del madurismo un nivel de racionalidad con los pragmáticos, y también veo en un sector de la oposición que no quiere caer en la trampa esta de la insurrección permanente y el fracaso permanente. Y creo
que la mayoría haya intentado retomar la vía electoral me parece un punto a favor de una posición que perdió la brújula y todavía pareciera que está muy perdida la brújula. O sea, lo que ha ocurrido ayer. Que Leopoldo diga, eso es una delación, que diga que Julio Borges estaba metido en un complot con militares y lo delate. Y hoy amanezca Julio Borges con una solicitud de captura y Julio Borges diga, me metieron una solicitud de captura porque me sapeó Leopoldo. No habíamos llegado a eso. Párate. No habíamos llegado a eso. Párate, pero fíjate, yo cuando los vi dije, ay Dios mío, con razón la oposición es tan mala. Porque Julio Borges era un santo, tú te acuerdas, lo empujaban, le pegaban, y él era partidario del diálogo. Pero ahora, Julio Borges es como el Chacal ahora. Tú te puedes, estaba metido en lo del dron, estaba metido en el golpe de Estado, él mismo lo dice, a propósito del aniversario de la muerte de Albán, él saca una carta diciendo que Albán andaba con él conspirando. Prácticamente eso. Y tú dices, bueno, ¿y qué le pasa a este? Pero Leopoldo López no solo le agrega, sino le mete unos condimentos de maldad y de terquedad. Porque si algo tiene Leopoldo es la terquedad. No hay una reflexión política en ninguno de los dos sobre cómo, después del 23 de enero, que por cierto viene ahorita, ningún golpe militar, ni Carmona ni Chávez ha funcionado en Venezuela. Eso no sirve. ¿Y cómo es que este par de necios se sienten felices y orgullosos y se ponen la soga al cuello ellos mismos? Sí, yo estaba, sí, pero yo estaba más, pero fuiste. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que, como si los van a perdonar? El chavismo, los tribunales lo van a aplaudir. ¿Qué par de imbéciles, chicos, son estos? Me lo va a responder cuando regresemos. Cuando regresemos. Bueno, pero fíjate que no iba a Honduras. Par de imbéciles. 112 diputados tenían. Par de imbéciles. Y los votantes a la cañería. No